Y del otro lado de la línea está una persona que nos va a contar algunas cosas que tienen que ver con la actualidad de la política y además lo que sucedió y que desde mi lectura, recién comenzó este programa, lo comento desde un lugar en donde creo que se produce un quiebre después de la presentación el otro día por la noche del jueves, en la ciudad de Buenos Aires, en la Feria del Libro. Y vamos a hablar con el abogado laboralista y además quien es amigo de Cristina Fernández, quien ha sido en su momento el jefe de la bancada en la Cámara de Diputados de la República Argentina, y es el abogado Héctor Recalde. ¿Cómo le va, Héctor? Buen día. Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, ¿qué tal? Gracias por llamar, No, gracias siempre por atendernos, Héctor. Y vamos a ir a las cuestiones obvias. Tantos años de amistad con Néstor, con Cristina, y hasta en algún momento cuando Bonadío seguía haciendo de las suyas, pero al comienzo hasta usted le prestó dinero para que pudiese hacer un viaje a Europa. Creo que fue un viaje que hizo con la hija, con Delfina Rossi, con la hija de Agustín Rossi, un viaje que recorrió Grecia. Bueno, un montón de años de circunstancias, de amistad. Lo que primero le quería preguntar es, ¿qué sintió? Bueno, la verdad que fue emocionante porque, y lo digo como dice el libro sinceramente, ¿no? Con mucha autenticidad. Y realmente es cierto, una vieja relación con Cristina, porque allá por mediados de la década del 90, cuando yo era abogado del MTA, el Movimiento de Trabajadores Argentinos, Palacios, Ubaldini, Moyano, ella concurría a los actos que hacía el MTA y hablaba a todas las compañías y compañeros que estaban ahí. Además me distinguió presentando un libro mío sobre la ley Banelco. Realmente me une a ella el respeto, la fidelidad y el afecto, ¿no? Así que me parece que es muy difícil encontrar hoy en día, más allá de mi parcialidad manifiesta, confesa, ¿no? Encontrar una persona, hombre o mujer, que tenga el talento, la experiencia, la capacidad y la fortaleza que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Así que el otro día en la presentación del libro fue realmente un acto donde nos juntamos, nos encontramos y nos reencontramos muchas compañeras y compañeros, ¿no? Sobre todo con el esquema que plantea Cristina, de tratar de aunarse los que pertenecemos al campo, llamémosle nacional, popular, democrático, republicano, feminista, porque la unidad va a ser muy, muy necesaria para este proceso electoral que está por comenzar, ¿no es cierto? El 22 de junio ahora se conocen las candidaturas, en agosto habrá primarias y después en octubre la elección. Héctor, y acá estamos jugando el destino del país en serio, ¿no? Sí, ahora iba a hacerle una preguntita sobre eso, pero antes quiero anticiparme. Y cuando estaba preparando la entrevista ayer a la noche, para mí uno de los mejores discursos que yo escuché el año pasado fue, que en realidad creo que fue el año pasado, porque fue el segundo discurso de Andrés Manuel López Obrador cuando él presenta de nuevo en el Zócalo los 100 puntos que después los va a tratar de llevar adelante en la administración. Y él en el final de ese discurso dice: yo ya no me pertenezco. Le está hablando a un Zócalo totalmente repleto. Dice: yo ya no me pertenezco, sino que le pertenezco a ustedes y ustedes son el pueblo. Le hago este recuerdo, lo traigo porque me parece que en la situación, en este programa siempre hemos mantenido, y en lo personal, que Cristina Fernández se iba a presentar como candidata a presidenta en estas elecciones. Coincido con usted. Coincido con usted. Y lo que pienso es si usted cree también que ella ya en esa decisión no le pertenece a ella misma esa decisión, sino que también está empujada por un montón de gente atrás que lo confirma el jueves a la noche. Sí. Recuerdo las palabras de AMLO, como se sintetiza lo de López Obrador. Y más allá de que se defina o aclare, ¿no? Yo estoy convencido por el ADN de Cristina Fernández de Kirchner que va a ser candidata, ¿no? Y está bien, cada uno, es bueno manejar los tiempos políticos, ¿no? Muchas veces compañeras o compañeros preguntan: ¿y qué va a pasar? Y digo, calmen las ansiedades, porque el manejo de los tiempos en política es muy importante. Dejen que quien conduce maneje los tiempos. Yo estoy convencido por el ADN de Cristina que va a ser candidata. Y además con una amplitud, porque fíjese que está planteando siempre perspectivas más amplias. Esto que planteó, valga la contradicción, ¿no? La superposición de conceptos, el contrato social ciudadano. Sí. Esto me hace acordar en alguna medida
a lo que decía Jean-Jacques Rousseau, que era el pacto social. Claro. Sí, sí, ¿Eh? sí. Y la reivindicación de José Bergelbar, por ejemplo, el rol que cumplió. Sí, queríamos hacerle escuchar algo. Junio, sí. La cita que hizo del 12 de junio de 1974, cuando explicita que los argentinos tenemos más presente la convocatoria de la tarde de Perón, pero que esa misma mañana Perón se había manifestado en contra de los agiotistas, los acaparadores, los especuladores, ¿no es cierto? Es decir, no era solo la música celestial que es la voz del pueblo argentino. No, y aparte, bueno, el análisis... citas, sí. No, le decía que el análisis también, que a veces me sorprende de otros colegas, es que el kirchnerismo nunca se corrió en tanto enfrentar un problema. Tal vez se equivocó, a veces fue desmedido, a veces no escuchó, pero si uno tiene que analizar los 12 años de administración y un poquito más, en realidad el kirchnerismo ante las situaciones, ante las cuestiones cotidianas nunca fue un gobierno que dilató decisiones. Entonces por eso también entiendo que dentro del ADN de Cristina y el político está también seguir esa lógica, ¿no? De no correrse y de enfrentar las cosas. Por supuesto, con aciertos y con errores. También hizo autocrítica. El acuerdo de entendimiento con Irán, por ejemplo, que no se analizó bien la situación geopolítica en que se estaba planteando. Esto lo dice en el libro. Sí. O sea que me parece a mí que jamás se rehuyó el contacto con la realidad, aunque la realidad fuera adversa. Tampoco se excusó cuando uno tenía que hacer autocrítica, porque nadie es perfecto. Somos por naturaleza el ser humano, ¿no es cierto? Pero es una Cristina remozada, yo diría, ¿no? Y la veo con mucho vigor, con mucha actitud, pero con los brazos muy abiertos, ¿no es cierto? Yo recuerdo siempre una frase de Evita, sobre todo ahora que se cumplieron 100 años de su nacimiento, que decía, bienvenidos los rezagados. Entonces yo en términos más coloquiales digo, bueno, queremos esta unidad, aunque tengamos que tragarnos pequeños sapitos. No cocodrilos, ¿no? Pero sí bregar por la unidad, porque el enemigo es grande y pisa fuerte, diría la canción, ¿no? Entonces, yo creo que este camino hacia la unidad y abrir los brazos me parece muy importante y espero que se sumen algunos que por algunas pequeñas diferencias, matices, no ideológicamente, por supuesto que ideológicamente está en otra vereda, me parece bien, es respetable y adelante con los faroles, ¿no? Sí. Pero cuando hay pequeños matices y diferencias hay que dejarlos de lado. Acá, en serio, está el juego del modelo nacional que nosotros queremos. Ni imaginarnos si tenemos un Macri 4 años más. El endeudamiento, el empobrecimiento, la desocupación, el aumento de todos los índices negativos que produce este gobierno. No tienen nada para exhibir. A veces uno, siguiendo la parábola de Cristo, le busca los dientes blancos al perro, pero los tiene todos careados. No encontramos algo para... Me gustaría a veces decir, bueno, qué bien eso. En algún momento la asignación universal por hijo, que la mantuviera, pero está rezagada en cuanto a su poder adquisitivo. Ni siquiera eso. Para mostrar que uno no es un obcecado, obstinado, ¿no? Que todo está mal, ¿no? Bueno, la verdad, todo está mal. Héctor. Por más que me esfuerce, me gustaría que alguien me diga, no, mirá, esto está bien, ojalá, porque obviamente me encantaría encontrar algo bueno, porque uno piensa en el pueblo, ojo, ¿eh? Y mira, la realidad es tan penosa que siempre cito a Juan Carr, cuando hace 5 o 6 años decía, es muy difícil lograr pobreza cero, pero logramos el hambre cero. Sí, yo me acuerdo el día que lo dijo. Sí. ¿Alguien puede afirmar hoy que hay hambre cero? Bueno, entonces, Héctor. Por eso esa es una contradicción interior que tengo entre la institucionalidad y la realidad. En la institucionalidad yo apoyo a que el 10 de diciembre sea un recambio. Andá a explicarle al que está sufriendo hambre hoy que tiene que esperar para comer al 10 de diciembre. No, eso es terrible y hacer un análisis desde un lugar donde uno tiene un plato de comida todas las noches y tuvo la posibilidad de tener una vida donde se pudo estudiar, pudo formarse, pero más allá de eso quería sacarlo. Después voy a volver y voy a aprovechar, teniendo en cuenta que la última vez que hablamos me contó una anécdota que usted tuvo con el general Perón en Madrid. Quiero llevarlo a los 70 y con eso vamos a cerrar la entrevista, pero antes quiero hacerle una pregunta que tiene que ver con, y ahí vamos a volver a Cristina, pero usted hoy escribe en página 12 un artículo que, bueno, está
abajo de las informaciones sobre el viaje de Kicillof, en donde Kicillof dice que nadie puede creer un default. Bueno, obviamente ya lo había diciendo en las últimas semanas, lo dijo Alberto Fernández también. Ahora, lo que le quería preguntar es lo siguiente. Durante el menemismo había desempleo y se pedía una reforma laboral, habiendo desempleo, cuando supuestamente las empresas tenían más posibilidad de tomar trabajadores. Después vino el kirchnerismo, el dualdismo antes, no se pidió por estos sectores en líneas generales una reforma laboral y había empleo. Viene Macri, genera desempleo y vuelven con la reforma laboral y la flexibilización laboral. En líneas generales lo que le pregunto es, ¿por qué sucede esta lógica cada vez que los gobiernos no son nacionales y populares, y si en definitiva lo que muchos grupos empresariales piden es una flexibilización, una reforma laboral, cuando en definitiva cuando hay trabajo no se fijan en el costo salarial? Sí, la experiencia argentina es muy manifiesta en esto. En el artículo que lo publicó hoy, página 12. Sí, lo tengo acá frente mío. El título es La economía, estúpido, que es la frase de Bill Clinton. Yo suprimo lo de estúpido, no me gusta descalificar, pero es la economía. No busquen el derecho laboral, la posibilidad de crear empleo. El derecho laboral ni crea ni destruye empleo. La prueba más manifiesta, pero más manifiesta, la tenemos en nuestra patria. Cuando uno regresa a la década del 90, a principios de los 90, el desempleo estaba situado entre un 6 y un 7%. Comenzó la flexibilización laboral que se entronizó en el año 1995, precedida por un acuerdo marco que firmó una parte de la dirigencia sindical con Menem. Y bueno, a partir de la aplicación de la ley flexibilizadora, el desempleo fue del 18%. Entonces, tenemos la prueba palpable de que la flexibilización laboral no crea empleo. Por eso uno insiste que es la economía, que apuntemos a la economía. No flexibilicemos porque no sirve para nada. Sirve para, al revés, sirve para deteriorar algo para que en el Producto Bruto argentino, el Producto Bruto interno, o como el PIB, como se dice ahora en términos más modernos, el mercado interno ocupa el 80% más o menos. Entonces, el círculo virtuoso comienza cuando el jubilado y el trabajador tienen poder adquisitivo en sus bolsillos. Entonces ahí comienza el círculo, porque hay mayor consumo, si hay mayor consumo, hay mayores ventas, si hay mayores ventas, mayor producción y mayor tasa de actividad. Entonces hay que apuntar ahí. Por supuesto que el modelo neoliberal no quiere eso, porque la mejor forma de someter a trabajar es cuando hay desempleo. Pero no sabe que no le cuando conviene pierde eso. el poder adquisitivo del salario. Héctor, pero no sabe que no le conviene eso. Cristina lo dijo el otro día, en un momento que dijo, bueno, en realidad, si ellos ganan plata, la gente come y así se consume. No fue textual, pero dijo algo así. Entonces, lo que no entiendo es por qué no se dan cuenta. Obviamente, coincido totalmente con Cristina, ¿no? Sí. Ahora, hay un tema ahí a definir, ¿no? Que es mire, ¿por te voy qué? a contar una anécdota. Usted me hablaba de cuando yo estuve con Perón. Le voy a contar una anécdota que me pasó a mí con Perón, que tuve 4 reuniones en aquella semana de 1965, ¿no? En la tercera reunión, Perón volvió a repetir lo que me había dicho en la primera. Y yo me quedé un poco, yo tenía 25 años también, ¿no? Me quedé un poco escaldado, digo, y tuve la imprudencia, lo voy a decir, que no escuche nadie. Digo, me parece que el viejo le está pasando algo. Me repitió lo que dijo la primera vez. Después me di cuenta que repitió a ver si lo aprendía. Es un método de enseñanza, ¿no? Claro. Bueno, son pecados de juventud. Héctor, quiero hacerle escuchar a Cristina el jueves por la noche hablando de esa época de los comienzos de los 70 con Helbar como ministro en el con José Helbar, claro. Así es, con el retorno de Perón, y en base a eso que nos cueste un poco ese periodo y después, si se puede, tal vez manejando algunas clavijas, ajustándolas, llevar adelante ese contrato social que pidió la expresidenta el otro día. Así que escucha el corte y después le hago la pregunta. Bueno. El pacto social de Perón y Bert Helbar, un gran dirigente empresario. Nos hacen falta también dirigentes empresarios de esta magnitud. Nos hacen falta dirigentes empresarios que piensen a la empresa como un instrumento de desarrollo del país y no solamente como instrumento de su desarrollo personal, que está bueno, porque para eso sos empresario y para eso querés ganar plata. Pero tenés que entender que para que tu empresa sea más grande y ganes más plata, tienen que ganar todos y tienen que comer todas. Si no, es muy difícil
Si no, es muy difícil. Si no, es muy difícil. Héctor, ¿cómo era ese momento en donde se lleva adelante ese pacto social y qué cosas se podrían, en otros contextos no históricos, de tomar de aquel pacto social de ese momento y llevarlos a este 2019-2020? Y bueno, yo creo que es muy importante, bueno, obviamente las palabras de Cristina, pero que el empresariado nacional comprenda que si el mercado interno ocupa el 80% del PIB, tiene que tener la lógica distributiva necesaria para que crezca el mercado interno, porque van a crecer sus propios intereses. ¿Qué van a hacer si no tienen capacidad de consumo los trabajadores y los jubilados? Es decir, además es un mensaje amigable, y es recuperar a José Berger como un representante del empresariado que tuvo una conciencia nacional y popular trascendente. Por eso, bueno, infelizmente pasó lo que pasó, ¿no es cierto? Con la muerte de Perón, etcétera, etcétera, entramos en barranca abajo. Pero es reivindicar lo mejor de nuestra historia. Y Cristina tiene el discurso... En aquel momento hubo un pacto social. Y bueno, ese pacto social comenzó. Después se frustró por la muerte de Perón, creo yo. Fue fundamental, y las luchas internas, los egos, los intereses extranacionales e internos también, ¿no? Que no querían un gobierno nacional y popular. Y bueno, terminamos con la dictadura más sangrienta de la dictadura cívico-militar, que realmente el endeudamiento que significó además la dictadura, no solamente los muertos, los desaparecidos, los torturados, los encarcelados, los exiliados, sino también lo que significó para el país. Bueno, todo esto hay que repasar la historia para no repetir los errores, ¿no? Héctor, y Cristina en la puja electoral va a terminar teniendo el discurso de la verdad, que está emparentado con esto que usted dice, con el consumo interno, con tratar de tener una política más férrea ante la situación de Malvinas, con tratar de trabajar una Latinoamérica la defensa de los recursos naturales. Bueno, todas esas lógicas que me parece que en una campaña electoral es muy difícil tapar, y creo que eso también habla de la tranquilidad que ha tenido en este tiempo ante ciertos embates, ¿no? Judiciales, periodísticos. Cristina tiene la estatura de una estadista, así que evidentemente va a hablar de todos estos temas, va a expresar las soluciones del futuro. No vamos a mirar, es decir, el discurso de Cristina es mirar para adelante, En términos generales no hubo nada para atrás, ¿no? Miró para adelante, que es lo que está esperando el pueblo. El pueblo que tiene necesidades hoy está esperando qué va a pasar en el futuro. Y uno tiene que instalar, por eso las palabras de Cristina, cuál va a ser nuestro programa hacia el futuro. El pasado todo el mundo lo sufrió, lo conoce, y quien no lo conoce, bueno, tenemos que explicárselo despacito, pero mira, además yo creo que la mejor explicación, la mejor campaña electoral para salir de este desastre en que nos llevó Macri, es preguntarle a cada persona, no importa cómo piense, cómo vivió hasta 2015 y cómo vivió después. Y después, como dicen en las series de televisión y de cine, no más preguntas, señor juez, ¿no? Bueno, usted lo ha dicho, así que Héctor, lo dejamos descansar, buen fin de semana. No, le cuento una anécdota. Sí, dígame. Cierto que me había dicho que se había juntado 4 veces, en la tercera le vuelve a repetir y usted dice sí. Me parece tengo otra más. Coménteme. De las que puedo contar, pero que ojo, ¿no? Sí. No sé, hay secretos de Estado. En un momento, cuando terminamos una reunión, era en Madrid, en pleno invierno, bastante frío. ¿Año? ¿Año? 1965. Perón se va a poner un hermoso, sobre todo de piel de camello, y yo, de alcahuete nomás, lo pretendo ayudar a ponérselo. De la vuelta me guiña un ojo y me dice: compañero, en la lucha entre el hombre y el sobre todo, siempre ganó el sobre todo. Así que son las anécdotas que puedo contar. ¿Cómo lo miraba Perón? ¿Qué mirada tenía Perón? ¿Qué mirada tenía Perón? Cuando hablaba, cuando dialogaba con alguien, tenía una mirada que era fija, se perdía y uno se daba cuenta que volvía, pero estaba escuchándolo. ¿Cómo era? Un diálogo de minutos. Tenía una capacidad de expresión, una claridad en los conceptos,
Y esa pica la guiñada del ojo que hacía, ¿no? Sí. No, era muy afable, un gran interlocutor, imborrable esos recuerdos, ¿no? Mi mujer a veces me dice, ¿por qué no contás? ¿Por qué no contás eso? Porque me dice, a la gente le gusta escuchar eso. Y sí, y la verdad que uno lo omite a veces, porque el vértigo de la política actual nos lleva a ver las necesidades cotidianas, ¿no? Ver qué planteo, qué soluciones podemos encontrar. Le cuento algo que tal vez a usted le pasó y con esto cerramos. Cuando yo lo entrevisté a Raúl Alfonsín, era un periodista mucho más joven que hoy, y yo siempre tuve el problema que transpiré las manos. Pero no por nervios, yo soy una persona que transpiro las manos, ¿no? A veces sin estar nerviosa. Y me acuerdo que cuando salió y lo vi por primera vez, yo estaba pensando todo el tiempo en no darle la mano, transpirada, que no es grato como primer contacto. Y recuerdo que toqué unas manos muy suaves y yo por suerte las tenía más bien secas. Entonces lo que quería preguntarle era, en esa previa del encuentro, porque uno cuando se levanta a la mañana, me imagino, y dice, bueno, en vez de ir al supermercado chino, voy a entrevistarme con Perón, pasa algo en uno. Y bueno, ¿cómo manejaba esas situaciones, no? Antes de esos encuentros. En una época, a mí también me transpiraban las manos en una época, Bueno, pasó esa época, ya no me transpiran las manos. Pero hablando de Alfonsín, quiero decir que yo tenía un gran respeto por Alfonsín, Más allá de las diferencias, tenía un gran respeto. Y en alguna vez hice puente entre Alfonsín y Saúl Ubaldini. Bueno, sí, en la época de que usted estaba... En la época que Saúl querido CGT estaba... Brasil. Y la CGT Brasil, claro. CGT Brasil. Héctor, le mando un abrazo. Un abrazo y gracias por el coloquio que tuvimos. No, y gracias que no es el coloquio de ideas, sino de ideas. Así es. Le mando un abrazo y buen fin de semana. Un abrazo, gracias. Chau. Que está hablando con nosotros era el abogado laboralista Héctor Pedro Recalde.